Universidad 2.0 presenta En medio de los medios, con Víctor Hernández. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida a caminar. Esta realidad tirana que se ría a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Venga a cantar conmigo. De cada gota, cada idea, y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esta es una emisión más de En medio de los medios, el análisis puntual de los acontecimientos más importantes que se suscitan, que se registran en nuestro estado, en nuestro país. Hoy empezamos, saludos al ingeniero Bernardo García, quien se acaba de conectar con nosotros a través de Periscope. A toda la gente que diariamente nos acompaña a través de Facebook. Hoy empezamos un poquito más temprano porque tenemos
una entrevista. Tenemos en la plática que hemos iniciado con los candidatos a diferentes puestos de elección popular. Hoy tenemos la entrevista cara a cara, face to face, con Daniela Soto, candidata del PRI al Distrito 1, un territorio muy interesante. Vamos a platicar con ella. El lector favorito, saludos a mi estimado Grinch, un abrazo. Hoy te hicimos madrugar, mi estimado Grinch, pero así son las cosas a veces en jueves. Hoy es 31 de mayo, día último del mes, día de quincena, mañana es viernes, está todo preparado para un buen fin de semana. Sí, un buen fin de semana. Hoy por la tarde es don David y yo tenemos el noticiero en la tarde-noche, y ya mañana ya no tenemos noticiero, o sea, todo bien cuadradito, pero vamos a iniciar con el análisis del día de hoy. El tema del fraude electoral, les los he estado comentando, es un tema que poco a poco ha ido escalando, poco a poco ha ido tomando importancia. Y bueno, al estar dándole seguimiento a estos temas, me he encontrado más elementos que vienen a reforzar lo que hemos estado analizando aquí en este programa. Hoy les voy a presentar una discusión que tuvieron el día de antier, el pasado martes, en el programa de Carlos Loret de Televisa. Tiene siempre una mesa en donde vienen los representantes de los partidos a analizar semana tras semana cómo va evolucionando las campañas. Ustedes lo recuerdan, pueden encontrarlo en YouTube, en la mañana, el noticiero de la mañana. Don Grinch dice: saludos mi buen amigo Víctor, siempre fiel a sus programas, análisis y comentarios. Un abrazo, muchas gracias. Pues es que estos programas ustedes los hacen con su presencia, con sus comentarios, es lo menos que podemos hacer. Entonces, les decía, en este programa del martes también se analizaba la posibilidad del fraude electoral, pero además he encontrado algunos otros elementos buscando, y también cómo es el comportamiento del gobierno federal con respecto a los programas sociales. Vamos a ver algunas gráficas de cómo aumentan algunos programas sociales dedicados, ¿sí?, a los segmentos más desprotegidos del país. Eso es lo que vamos a analizar. Ahora les digo, vamos a tratar de terminar rapidísimo, porque tenemos en nuestra entrevista, ¿sí?, la entrevista cara a cara, face to face, con Daniela Soto, ¿sí? Daniela Soto, candidata del PRI al Distrito 1. Después vamos a pasar, porque me dicen, ¿por qué puros del PRI? No, vamos a terminar primero con lo más difícil y luego vamos a pasar con otros partidos. Sí, tenemos todavía otros 30 días para seguir platicando. Muy bien, saludos a todos los que se siguen conectando con nosotros a través de Facebook, a don Eduardo Álvarez Peña, a don Raimundo Enríquez. Saludos mi estimado Ray, un abrazo a todos los amigos que están en Ángulo Informativo. Víctor Hugo Hernández Fuentes, un abrazo hijo, buen día, lo mejor para ti y tu familia. Raúl Piedra Macías también está con nosotros. Buenos días mi estimado Raúl Piedra. Eduardo Álvarez Peña, lo dijimos. Erika Oviel Arámbula, un abrazo al director de Coparmex. Doctor Cristian Montenegro, hacía un rato que no nos saludamos por esta vía, mi estimado doctor, un abrazo, lo mejor. María de Rayo Fuentes, bueno, pues mi señora esposa como siempre, el resto fiel. Saludos a todos los que se están conectando, al doctor Blas Cárdenas y a su señora esposa, un abrazo. Todos lo mejor para este día. Es 31 de mayo, les decía, día de quincena, un día antes de viernes, o sea, todo cuadra para un buen fin de semana. Y empezando con nuestro análisis, ¿cómo se hará el fraude electoral? Arrecia el debate por si López Obrador no gana. El tema es ese, el tema de si hay o no hay fraude, ¿sí?, está relacionado estrechamente, ¿sí?, con lo que puede suceder a partir del día 2 de julio si Andrés Manuel López Obrador no gana. Hoy el periódico 24 Horas lo vamos a ver si podemos
trae una nueva encuesta en donde ya a José Antonio Meade, de acuerdo con esta encuestadora, ya brincó a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, después del segundo debate, ha tenido 2 semanas de infierno, porque se ha ido bajando, de acuerdo con las encuestas, ¿sí? Se ha ido bajando, de acuerdo con ciertas encuestas, porque por ejemplo, Massive Cooler lo trae pegadito a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Pero hay otras en donde, incluso el periódico Reforma el día de ayer, lo traen ya cerquita con José Antonio Meade. Hoy el periódico 24 horas pone a José Antonio Meade ya a, no sé, creo que a 5 o 6, a 4.5 puntos, ¿sí?, de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, así están las cosas en las encuestas. Ayer explicamos muy bien, Marco, saludos, también se está unido a través de Periscope. Les decíamos ayer que pues, las encuestas simple y llanamente son una variable de lo que conforman el mundo del voto. Entonces, para que no nos vayamos con la finta, ya estamos en el entendido que las encuestas no definen las elecciones. Incluso ayer Roy Campos precisamente en el Financiero, a ver si sale o vi la nota del Financiero, dice Roy Campos: las encuestas sirven para todo, menos para decir quién va a ganar el día de la elección. Es una frase muy interesante que publica ayer el periódico El Financiero. Tuvieron una reunión en un foro convocado por el INE de puras representantes de empresas encuestadoras, y bueno, ahí se analiza para qué sirven las encuestas, y dice Roy Campos: las encuestas sirven para todo, menos para decir quién va a ganar el 1 de julio. ¿Por qué? Porque muchos tienen claro, y no lo dicen, no lo explican, que la encuesta es una variable de varias, ¿sí? Ayer lo anotábamos, el voto duro, el voto blando, y, o sea, en el voto blando, ¿sí?, hay 2 variables adentro de ese componente, que es los indecisos, ¿sí?, y las encuestas. ¿Sí? En ese voto blando, que es el 43%, el voto duro representa el 57% de todos los que van a votar este 1 de julio. ¿Y cómo se hace este análisis del 57%? Pues sumando el histórico, ¿sí?, de cómo se ha comportado el Partido de Acción Nacional, cómo se ha comportado el PRD, cómo se ha comportado el PRI, por un lado, y por el otro también sumando los gobiernos que tienen en su poder los partidos políticos, ¿verdad? Acción Nacional Querétaro, Veracruz, Guanajuato, a Chihuahua, así se van sumando todo el voto que ha sacado el Partido de Acción Nacional para formar el voto duro. Se van sumando todos los gobiernos de la República que administra el Partido Revolucionario Institucional, y se va formando el voto duro. Así se va conformando ese 57%. ¿Por qué? Porque en esos gobiernos donde administra PAN-PRI, pues los gobernadores tienen la oportunidad de mover, ¿verdad?, de mover al electorado a través de los programas, a través de la dádiva. Ese no es algo nuevo. Saludos a don Carlos Salinas, quien cada mañana también nos hace el favor de vernos. Rubén Javier Ortiz, un abrazo, mi estimado Rubén. Miguel Ángel Hernández, compadrísimo, un abrazo. Luis Alberto Leal también, a todos los que siguen uniéndose a este programa. Bien, les decía, ya con ese contexto nos vamos rapidísimo, ¿sí? ¿Cómo será el fraude? Uno de los elementos en política es que hay que saber el manejo de los tiempos. El timing en la política lo es todo, lo es todo. De nada sirve tomar decisiones a destiempo. De nada sirve tomar decisiones antecitos de que suceda algo. En política todo es planeado. Por eso señalamos que en política nada es casual. No hay coincidencias. Uno hace que coincidan en política. Y entonces, otro elemento importantísimo es, en política, el manejo de los tiempos lo es casi todo, si no es que todo. Si el timing en la política
es determinante. Si tenemos buena información, si esa información no la prospectamos, no la proyectamos, pero además la convertimos en estrategia, en objetivos para adelantarnos a los tiempos que vienen, pues de nada sirve. Entonces, en política el manejo de los tiempos lo es todo. Y vean, déjenme decirles por qué. Miren, aquí esta es una página que ustedes pueden encontrar actualmente que se llama Frente a la Pobreza, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Los nombramientos que el gobierno de Enrique Peña Nieto, PRI, hicieron con muchísimo tiempo. Ellos sí saben el timing, sí dominan el timing para eso. Para otras cosas, pues no, pero al menos para el día de las elecciones el gobierno de Enrique Peña Nieto se adelantó bastantes meses. Vean los cambios que hizo Enrique Peña Nieto, ¿sí? A principios de año o a finales del año pasado. Vean, el titular de Cedesol, José Antonio Meade, es el candidato a la presidencia de la República. José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? Es el candidato a la presidencia de la República. Y eso lo decidió Enrique Peña Nieto allá por octubre. Pero antes de octubre, en la asamblea de febrero de 2017, ¿sí? En Campeche, cambiaron los estatutos para que un candidato ciudadano representara al PRI. Eso es el manejo de tiempos. Pero antes de eso, Enrique Peña Nieto había mandado, era canciller José Antonio Meade, y lo mandó a Cedesol. ¿Por qué a Cedesol? Porque en Cedesol se maneja todos los programas sociales. Ahí hay una cartografía, hay un mapeo de toda la pobreza en el país, de Durango, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, todo ahí en Cedesol tienen los padrones completitos de toda la gente pobre a los cuales les llega leche, despensas, crédito a la palabra, todo lo que es Pronazol. Bueno, ahí metió Enrique Peña Nieto a José Antonio Meade. ¿Para qué? Para que toda su gente de José Antonio Meade llegara ahí y se posicionara de la secretaría junto con la gente de Luis Videgaray y empezaran a explorar la cartografía de la pobreza, de las ayudas, de los programas. Recordemos que para este año, ¿sí? Cedesol le canalizaron casi un billón de pesos en programas, de los cuales cerca del 70%, casi 80% son programas que no tienen reglas de operación, que se dan de manera de buena fe, entre comillas, ¿sí? A la gente que más lo necesita. Pero no hay reglas de operación, no hay nada de eso, ¿sí? El Grinch, ¿cómo es posible que se hable de fraude en México como algo tan común, siendo muy penado? Y el INE, no, mi estimado Grinch, el INE, ya han pasado una cantidad de elecciones y no ha sucedido nada, ¿sí? Y en cada elección ustedes se dan cuenta que se demuestra que da cemento, láminas, televisiones, se dan. Ok. Sí, entonces se da todo eso y no pasa nada, se denuncia y eso no lo penaliza. Entonces, así las cosas. Entonces, vean, en noviembre pasa José Antonio Meade de ser titular de Cedesol, pasa también a Hacienda, y luego de Hacienda pasa a ser candidato a la presidencia de la República. Pasa por dos secretarías estratégicas, Cedesol, Hacienda, donde se manejan los recursos económicos por estado, ¿sí? Y luego es candidato a la presidencia. Ese es un primer paso que lo hicieron con tiempo. Segundo paso, el titular de la Cedesol es Luis Miranda. Cuando sale José Antonio Meade, mandan a Luis Miranda. Luis Miranda es compadre de Enrique Peña Nieto. Luis Miranda, amigo de toda la vida. Ahora, ¿qué es Luis Miranda? Operador del PRI en Chiapas y candidato al Senado de la República. Luis Miranda conoce todo el tema de Cedesol. Otro, coordinadora de Prospera, Paula Hernández, ¿sí? Coordinadora de Prospera, y es ahora candidata a diputada, ¿sí?
Director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puja, ¿sí? Candidato a diputado. Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Nemer, campaña, ¿sí? Se renunció ahí para irse a la campaña de Alfredo del Mazo, hoy está integrado, ¿sí? Al equipo de Erubiel Ávila. ¿Quién es Erubiel Ávila? Bueno, pues es gobernador del Estado de México, ¿sí? Y hoy integrado en la campaña de José Antonio Meade. Todo eso se hace con tiempo, el manejo de los tiempos en política lo es todo. Damos la vuelta y bueno, ¿cómo se hará el fraude? Bueno, pues ahí está como en 2018 Liconza aumentó su presupuesto 31% en 2018. Aquí tenemos en la gráfica, ¿sí? Todas las barritas de los presupuestos desde 2009 a 2018. 2009-2018. Pues prácticamente son 9 años los que estamos analizando, ¿no? Son 3, 6, 9, 10 años los que se están analizando, ¿sí? Y en 2016 fueron 2.927 millones de pesos para Liconza, distribuidora, ¿sí? Liconza. 2.900 millones de pesos, en 2017 bajó a 2.630 millones de pesos y para 2018 son 3.443 millones de pesos, 3.443 millones de pesos para regalar leche en las colonias populares a través de Liconza. Nada más para que nos demos una idea, si no está manejado con mucho tiempo en la manera de cómo impactar, ¿sí? Las listas de la gente pobre a través de 1 litro de leche. Le damos la vuelta, eso es Liconza. Prospera, también tenemos analizados 10 años del presupuesto de Prospera en esta gráfica y vean, 2016 Prospera presupuestó 15.593 millones de pesos en 2016. En 2017 bajó a 14.245 millones de pesos. 14.245 millones de pesos. Y en 2018 aumenta el programa de Prospera, ¿sí? A 19.133 millones de pesos. A 19.333. No sé si podamos tener una toma a esta parte en donde se ve el aumento, ¿sí? Cómo aumenta 34% de 14.000 a 19.000. Aumentaron nada más aquí en Prospera de un año a otro, de 2017 a 2018, aumentaron 5.000 millones de pesos de presupuesto en Prospera, ¿sí? De 2017 a 2018. Le damos la vuelta a otro programa, ¿sí? Cedesol finalmente, ¿sí? Vean, Cedesol en 2016 trae 26.500 millones de pesos en presupuesto, 2016 baja en 2017 a 23.352 millones de pesos y en 2018 sube otra vez a 28.051 millones de pesos, ¿sí? De 2017 a 2018 también le aumentan 5.000 millones de pesos de presupuesto, de 2017 a 2018. Muchísima casualidad, no, está planeado este asunto de cómo ir programando, ¿sí? Cómo ir programando el presupuesto en el país, ¿sí? Ahí están, ¿sí? El brinco aumenta el presupuesto de Cedesol en 21% el presupuesto. Así las cosas, ¿sí? En nuestro país. Entonces todo eso es para tener suficientes recursos y entregarlos de manera discrecional. Hoy en Durango, en esta semana,
empezó a circular por redes sociales, por Twitter, una denuncia de gente que decía: en Cedesol Durango comienzan a restringir la lista de los beneficiarios de despensas, de ayudas, a que entreguen su credencial de elector. El personaje aquí es Ernesto Alanís, el delegado de Desarrollo Social en Durango, y ya empieza a haber denuncias sobre la manera en que se está manipulando la entrega de apoyos condicionada al voto del próximo 1 de julio. Le damos la vuelta. Bien, y entonces llegamos al debate del día de ayer, del día martes, perdón, en el programa de Carlos Loret, ¿sí? Por primera vez se habla de un posible fraude, ¿sí? Y llega ya a las mesas de análisis de la televisión nacional. Vamos a ver pedazos, extractos, escuchar cómo se aborda este tema del posible fraude en este año desde la óptica de los que representan a Morena y al PRI. Vamos a presentar al representante de Morena y al representante del PRI con Carlos Loret de Mola. Esta es la mesa donde se analiza el posible fraude, ¿sí? El pasado martes. Escuchemos. Formando un frente anti López Obrador, se está creando un fraude, como algunos de los afines a López Obrador han dicho, se está maquinando un fraude electoral. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, un frente anti López Obrador creo que no es noticia en este país, ha sido ya una constante por muchos años. Creo que el intento de tanto el PRI como el PAN de buscar una alianza para revertir la situación actual en las tendencias electorales, pues es natural. Pero bueno, parece que no se ponen de acuerdo y que todavía la disputa por el segundo lugar es lo más reñido en esta elección. De pronto se empieza a conversar de nuevo de fraude. ¿Ven ustedes que se acerca un fraude o algo así? Bueno, en este país la democracia sigue siendo un pendiente en su plenitud. Todavía conocemos los informes tanto de organismos internacionales como del propio INE sobre el desvío de recursos públicos. Todavía en estas mesas se discute sobre la estafa maestra, sobre otros tipos de uso de recursos públicos desviado a las elecciones. Esto sigue siendo una costumbre en este país, queremos revertirlo. Esto sí es una realidad. Hay más de 6.400 programas sociales sobre los que no hay control, no hay padrones, y el uso discrecional de estos recursos, la coerción, ahora se habla incluso de coerción a nivel empresarial. Entonces hay una cultura antidemocrática en este país contra el voto libre. Creo que esa es parte de las cosas que deben cambiar en México y que estamos en vías de cambiar. Se está hablando en la conversación de que se trata de una máquina. Sí. Jesús Ramírez Cuevas, dice Jesús Ramírez Cuevas, el representante del asesor estratégico de Andrés Manuel López Obrador, señala que hay más de 6,000 programas, en México para ayudar a los pobres, de los cuales no se tiene control. Esto quiere decir que no hay reglas de operación, ¿sí? Si no, se otorgan de manera discrecional conforme se vaya dando el asunto político en México. Y ante esto, lo que dice el señor Jesús Ramírez Cuevas, vamos a dejar correr el video. Esto le responde Aurelio Nuño, representante de José Antonio Meade. Esto le responde a Jesús Ramírez Cuevas de Morena. Escuchen. Que viene del gobierno, que le van a hacer como en el Estado de México. Aurelio Nuño, ¿qué responden ustedes? Es que me parece absurdo, y yo creo que en todo caso, ahorita aquí Jesús habla de una cultura antidemocrática, pues esa es la de López Obrador, que cuando los resultados electorales no le favorecen, cuando la gente vota en las urnas y a López Obrador no le favorecen los resultados, de inmediato, y esta es una película que hemos visto una y otra vez, llama fraude. Y es lo que hoy estamos viendo. Otra vez está empezando a preparar el camino del fraude. Como siempre, ya conocemos esta historia, López Obrador arriba en las encuestas y después termina perdiendo. Siempre. Hoy va a volver a perder. Y ya está preparando ese camino de decir, como yo perdí, hay fraude. Claro, cuando ganó una vez aquí en la Ciudad de México, curiosamente, esa es la única elección en la que no ha habido fraude. Y no importa quién gobierna. Si gobernaba el PAN, dijo hubo fraude.
y el PAN hizo fraude, o si no el PRI, quien sea. Ese es el verdadero discurso antidemocrático. En una democracia tiene que haber demócratas, y el principio central de la democracia es, por supuesto, saber reconocer la derrota. Y me parece que en eso López Obrador y su partido quedan muy lejos y nos quedan a deber, y me parece que ahí es donde está la verdadera cultura antidemocrática. Perfecto. Lo que dice Aurelio Nuño, en síntesis, es Andrés Manuel López Obrador nada más observa que no le están yendo bien en las encuestas y empieza a hablar de fraude. Nada más él no gana y hay fraude. La única vez que ganó, dice Aurelio Nuño, fue en la Ciudad de México y ahí no se cometió fraude. Ahí sí hubo democracia. Bueno, ese es el tema precisamente. Ese es el tema. Quienes han sacado el tema del fraude, sí, pues es gente relacionada con Andrés Manuel López Obrador, se lo señalamos. ¿Pero por qué? Porque déjenme explicarles para la gente que nos está retroalimentando en las redes sociales, en Facebook, que cómo se puede hacer el fraude. Bueno, se le llama fraude no porque vayan y alteren o que metan de más boletas en las urnas. No, el fraude se hace antes, ¿sí? ¿Cómo se hace? Pues comprando la credencial del elector, ¿sí? Aprovechándose de la necesidad de la gente para tomar la boleta, entregársela. Pero eso lo hacen, al menos aquí en Durango, eso lo hacen el PRI, el PAN, el PT, el PRD, lo hemos visto elección tras elección. A mí me han estado denunciando, me ha llegado muchísima información los días de las elecciones en donde el PT les da despensas el día de la elección, el PRD también, el PAN no se diga, el PRI, bueno, pues es el maestro de todo eso. O sea, todos utilizan la dádiva para cooptar al elector y que vaya a votar por cierto candidato. A eso se le llama fraude precisamente. No que se altere, no que se rellenen urnas, no que, aunque siga habiendo ese tipo de acciones en donde se encuentran en los basureros, ¿sí? Boletas quemadas todavía en pleno siglo XXI. Pero de lo que estamos hablando es de eso, de la cooptación del ciudadano a cambio de una televisión, de una tarjeta rosa, de un refrigerador, de equipos electrodomésticos o aparatos electrodomésticos. Todo eso es una competencia desleal, porque se manipula y se pervierte el fraude en una democracia, se pervierte el voto en una democracia. Muy bien, corremos el video, ya está de nuevo, donde habla otra vez Jesús Ramírez Cuevas. Don Jesús Ramírez Cuevas, enseguida de esa viene otra vez, ahí está. Sí, vamos a más para atrás, cualquier cosita, ahí está bien. Vamos a escuchar lo que dice de nueva cuenta Jesús Ramírez Cuevas en esta mesa de análisis con Carlos Loret de Mora. No solo aceptan los resultados, si le favorecen, son los señalamientos que hacen PRI. Bueno, yo creo que estamos hablando de un tema que colocó en primer lugar el exfiscal de la FEPADE, no Andrés Manuel López Obrador. Quien está hablando de estos temas es precisamente el exfiscal, que ahora se integró al equipo de defensa del voto para este proceso electoral. Yo creo que es importante atender las razones de que la lucha por la democracia en este país ha costado. Afortunadamente estamos a unos días en que esta voluntad de la que se está hablando, esta liberación de los ciudadanos de todo este tipo de coerciones, de chantajes, de intimidaciones, de guerra sucia, el uso de mentiras en la televisión para denostar, utilizar a personas para utilizar casos judiciales, criminalizándolos por segunda vez para atacar políticamente, todo eso forma parte de la misma cultura. No solamente un fraude por negar el que sea efectivo un voto, también el negar que hay un debate democrático, el que se utilice medias verdades, todo eso tiene que contribuir a esto. Evidentemente, los resortes del antiguo sistema político utilizaban tanto los sindicatos como a otros organismos de carácter, digamos, social, para transmitir, digamos, el poder, incluso llevándolos a votar. Y por eso en este país hay un catálogo muy grande de viejas culturas del voto, desde el ratón, la operación tamal, en fin, hay todo un catálogo que en ningún país existe de ese tipo de nombres. Como digo e insisto, afortunadamente estamos en unos días en que la gente, a través de un voto masivo, consciente, pues se va a dar por fin a este régimen antidemocrático basado en la manipulación electoral. Mira, cuando escucho
la lista y la descripción que hace Jesús, pues parece que está haciendo una autodescripción, una descripción exactamente de las prácticas de Morena, exactamente de lo que le gusta hacer a Morena. Y justamente cuando habla del antiguo sistema, ahí es a donde quiere regresar Morena. Morena al final del día, y Andrés Manuel López Obrador de manera muy particular, son la restauración del viejo régimen. Y acaba de hacer una descripción perfecta, exactamente lo que ellos hacen. ¿Y a lo que tú representas? No, lo que ustedes representan. Nosotros representamos una transformación, un cambio muy profundo que inició con unas reformas, que va a continuar José Antonio Meade y que va a enfrentar los grandes retos del país y que los va a enfrentar con claridad. Por ejemplo, los grandes problemas que tenemos de violencia, no con una amnistía y con impunidad como lo hace López Obrador. Pero aquí me parece que es el discurso antidemocrático, la cultura antidemocrática, los resortes, como decía Jesús, de ese viejo régimen, pues son los de Morena. ¿Quién quiere restablecer lo antiguo? ¿Quién quiere echar para atrás las reformas? ¿Quién quiere restablecer la alianza con la CENTE y con el Bester Gordillo, con Napoleón Gómez Urrutia? Pues López Obrador. ¿Quién trae a Bartlett dentro de su equipo? Pues López Obrador. Esa es la verdadera restauración de un viejo régimen en pleno siglo XXI y además con una gran miopía de lo que se requiere para el país. Fíjate que hasta ahí. Muy bien, pues ahí está el debate sobre quién es, si se va a ver fraude o no. El hecho es que esta semana el tema fraude comienza a ponerse, ¿sí?, en la mesa de debates a nivel nacional. Por eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que veamos cómo va evolucionando la serie de argumentos en favor o en contra, ¿sí?, de las elecciones del próximo primero de julio. Vamos a cerrar este análisis presentando el último video. El último video es la presentación de una asociación civil que se llama Cohesión Social, Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Acción Ciudadana frente a la Pobreza, ¿sí? Es un video de el ex titular de la FEPADE, que habla precisamente de lo mismo, del fraude. Vamos a escuchar. Creo que los datos son preocupantes cuando hablamos que hay un incremento del 48% en materia de comunicación social, cuando se ha ampliado un 36% el presupuesto para Prospera. Creo que en este contexto la participación de la sociedad civil, de la academia de comunicación es fundamental y trabajos como el que hoy presenta Acción Ciudadana frente a la Pobreza nos permiten medir la magnitud del problema. El problema se encuentra básicamente en las casillas rurales, se encuentra básicamente en los municipios rurales, donde se va a encontrar en las zonas suburbanas y en los espacios en donde se pueden condicionar los programas sociales y donde comer o no comer, la decisión de comer o no comer pueda ser para una persona o por una familia la venta del voto. Es relevante para todas y para todos visibilizar el problema de la desigualdad en las elecciones y el problema de cómo el condicionamiento de programas sociales genera condiciones inequitativas que violan de forma directa los principios de la Constitución que tendrían que regir las elecciones en México. ¿Ya se terminó? Bien, pues así están las cosas, ¿sí? Él es Santiago Vasconcelos. Santiago Vasconcelos dice, el tema es que los fraudes se van a hacer en las casillas del medio rural, en las casillas ubicadas en las zonas suburbanas de las ciudades, esto es en las colonias populares, en la periferia, donde no hay pavimento, hay poca luz, la gente está desempleada y hasta allí les llevan 1,500 pesos de despensas, dice Santiago Vasconcelos. Ahí se hace también cuando se condiciona, se aprovecha el hambre, la miseria de la gente para condicionar la ayuda de los programas sociales. Este es el debate que esta semana está tomando fuerza, está tomando muchísima fuerza y bueno, pues es lo que ya se comienza a manejar. ¿Quién lo está manejando? La gente relacionada
con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a cerrar este tema de presentaciones. También el portal de Acción Ciudadana es el único portal en el país que mide semana tras semana, mide cuánto está costando el voto en las ciudades. Cuánto está costando el voto en las ciudades. Para medir el costo del voto en las ciudades, Acción Ciudadana mide el índice de precios y cotizaciones de la canasta básica, el índice de precios de la canasta básica, cómo se está cotizando la tortilla en Tamaulipas, en Durango, cuesta de manera diferente, en Querétaro, ¿sí? El kilo de tortillas cuesta tanto, el litro de leche también cuesta diferente, y ellos van sumando la canasta básica para determinar el costo del voto, porque en función del costo del voto es como los programas sociales les pagan, ¿sí? a la gente pobre que va a ir a votar. Y entonces el precio del voto el 26 de mayo, hace 5 días, tenía un costo en Sonora, el costo es de 3,000 pesos el voto, ¿sí? En Sinaloa de 1,000 pesos, en Chihuahua de 1,000 pesos, en Coahuila de 500 pesos, en Jalisco va de 500 a 1,000 pesos, en Guanajuato va de 500 a 1,200 pesos. En México, en la Ciudad de México, el costo del voto sí va de 250 a 5,000 pesos. Lo mismo en el Estado de México, en Hidalgo va de 500 pesos, en Veracruz vale 1,000 pesos, en Morelia, en Morelos va de 150 a 1,300 pesos, en Puebla va de 300 a 1,200 pesos. Y así nos la llevamos. En Yucatán el voto cuesta de 500 a 600 pesos. Todo se suma la canasta básica, el precio de la canasta básica, y en base a eso le doy una despensa cada mes de 1,000 pesos, lo que vale la canasta básica, a una familia. A cambio del día de la votación usted vota por este candidato. Así se hace el cálculo para saber. En Durango el voto anda en 700, ¿sí? En 700 pesos aproximadamente el voto en el estado de Durango. Pues así las cosas. El debate sobre el fraude, el posible fraude electoral, bueno, pues ahí está, ¿sí? Un tema que esta semana se ha venido posicionando. Vamos a platicar con la gente que está con nosotros rápidamente antes de terminar, antes de irnos, platicar con la gente que se ha conectado con nosotros. Saludos a Carmen Fernández, a Durango en los medios. Carmen Fernández pregunta: ¿cómo se hace el fraude si hay representantes de los partidos de todas las casillas? Ya se lo explicamos. El fraude no es que embaracen urnas como antes se hacía. No, se hace desde antes. A usted le dicen, hacen una boleta, por ejemplo, una boleta hechiza, la mandan a imprimir a cualquier imprenta y citan a la gente en algunas casas y le dice: tenga, usted va a depositar esta boleta ya marcada por José Antonio Meade o por Andrés Manuel López Obrador o por Ricardo Anaya, ¿sí? Y la deposita y me trae la original aquí y yo le doy 1,500 pesos. Y así empiezan a dárselas a cada quien. Ahí en esa casa votan ahora sí la boleta original y se la dan a otro con el requisito de que nos traiga una boleta nueva, limpia, para que irla marcando. Esa es la técnica. Y bueno, pues hasta ahí se vota en frente de todos los representantes de los partidos. Señora Carmen Fernández, así se hace. Saludos a Aarón Soto, un abrazo, mi estimado Aarón. Juan José Reyes, un abrazo a don José Reyes, al compadrísimo Armando Hernández también. Saludos, Lío Hernández, un abrazo, señor Reyes. Javier Hernández, compadre, un abrazo. Otón Ríos, le dijo un abrazo a toda tu familia, a la familia Río Serna. Luis Walter Palencia Breceda, un abrazo. Buenos días, don Víctor, gracias, mi estimado Walter. Cristian Salazar, mi estimado Cristian, un abrazo, a lo mejor. Vicky López se ha
también conectado con nosotros. Un abrazo, Angélica María Ortiz Álvarez, un abrazo, comadrísima, a lo mejor para este día. Fito Núñez, como cada mañana está con nosotros, gracias Fito. Luis Walter Palencia, la compra del voto la hacen todos los partidos, incluyendo Morena. Claro, y a mí me consta, Sí, Érico Vera Arámbula nos está viendo, el director de Coparmex. Gracias, pues es esto lo que les teníamos preparado el día de hoy. Vamos a continuar. En cuanto llegue nuestra invitada, hacemos un corte para empezar con la entrevista con Daniela Soto. Perdón, ¿me lo pueden repetir? No lo alcancé a ver allá en Facebook, digo en Periscope, lo que nos estaban comentando. Claro, o sea, lo hacen todos los partidos. Llegan al gobierno, en el DF, que gobierna PRD, lo hacen ampliamente, ¿sí? En Morena, no se diga, a mí me consta, ha circulado en redes sociales para traer gente a los mitines de Andrés Manuel López Obrador, les regalan cosas, les regalan también despensas. O sea, es una práctica que se ha generalizado, por desgracia, y que atenta contra la libertad de la persona para votar por quien se quiera. No, ustedes pueden decir, no, bueno, pues que agarren la despensa y que voten por quien quiera. Sí, lo dicen ustedes, porque son personas preparadas, personas con un criterio, sí, bien definido, sí, pero hay gente golpeada psicológicamente por la vida y que es fácilmente manipulable. Esa es también la realidad. Y entonces a esa gente la tienen cooptada, ¿sí? para llevarla a votar. Vamos, ya llegó la invitada, todavía no llega. Nuestra invitada no ha llegado. Bien, bueno, vamos a continuar el análisis de las portadas de los diarios nacionales. Juan Carlos Asensio también está con nosotros. Saludos a don Juan Carlos Asensio, como cada mañana. El periódico, hoy los temas, hoy es jueves. Sí, el tema que ha recorrido toda la semana es la confrontación, la nueva etapa de la confrontación de la iniciativa privada, los grandes empresarios contra Andrés Manuel López Obrador contra los empresarios. Ayer fue un día clave en la historia electoral de nuestro país, porque Andrés Manuel López Obrador volvió contra los empresarios. Ahora sí, les dijo que los va a sacar, del mando nacional, que tienen secuestrado el país, que son los que gobiernan y que en su gobierno los empresarios van a estar fuera de la política, ¿sí? De los intereses políticos. En verdad, hay un agarrón fuerte entre los dueños del capital y el candidato Andrés Manuel López Obrador. Ha sido una semana de fuertes agarrones. El primer round se lo dieron, ustedes lo recordarán, con el tema de la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de México, y que duró bastante tiempo. Bueno, pues hoy, esta semana, la postura de los empresarios es: vamos a instruir a nuestros trabajadores para que no voten por Andrés Manuel López Obrador, pero no les dicen por quién sí. Pero pues pueden elegir entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, pero ante Andrés Manuel López Obrador no deben de votar, según los empresarios. Ha sido el discurso de toda esta semana, y me imagino que se va a generalizar, ¿sí?, en las semanas por venir. Vamos a ver qué es lo que tiene el periódico El Universal. Dice el periódico El Universal: grupos empresariales tiran línea para la elección. En cartas, reuniones o videos llaman a empleados a razonar su voto. Piden analizar el futuro del país y no optar por medidas populistas. Ya el tema escaló tanto, nosotros lo abordamos, no sé si la semana pasada, este tema, y bueno, el tema de la confrontación de los empresarios en contra de Andrés Manuel López Obrador, sí, finalmente ya brincó a las 8 columnas de los diarios nacionales. Cuando esto sucede, sí, es porque el tema ya está en un punto de crispación, de algidez verdaderamente preocupante. Entonces, dice: empresarios de México han externado a sus empleados, mediante cartas, reuniones y videos, la responsabilidad de ejercer un voto razonado el 1 de julio
en el que se analice el futuro del país, el de sus familias y las consecuencias del modelo populista. ¿Sí? En días pasados, Grupo Herdes, FEMSA, Baskonia y Grupo México pidieron a sus colaboradores que piensen bien su voto y no elijan el camino equivocado que ofrece opciones populistas de gobiernos del pasado. ¿Sí? Hace un mes Aeroméxico envió cartas, ¿sí? Entonces ya están metidos Aeroméxico, Cinépolis también. Ayer lo hizo Palacio de Hierro, de Alberto Balleres, lo hizo Conciencia México, o sea, Grupo Bimbo, o sea, todos los grandes grupos, ¿sí? ya están en contra de Andrés Manuel López Obrador de manera abierta. Esa es la línea que traen hoy las portadas, las primeras planas de los diarios locales. Vámonos a una pausa. Al regresar, no se vayan, al regresar tenemos la práctica, la entrevista cara a cara, ¿sí? Con la candidata del PRI, ¿sí? Al Distrito 1, Daniela Soto Hernández. Saludos a todos los que nos siguen acompañando, no se desconecten, vamos a una pausa para ajustar el escenario y regresamos de inmediato. Gracias, nos vemos en un minuto. Regresamos.